Hola culeros, ¿cómo están? Muy buena tarde, noche ya de miércoles. Fíjense que el día de hoy, tras los cómputos que se están ya realizando, podemos decir con certeza que existe un resultado electoral. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, después de un tercer intento, va a ser ahora sí ya nuestro presidente de la República. Como les comentaba la vez anterior, no quería hablar con el periódico bajo la mano, aunque bueno, ya a estas alturas sí estamos hablando de que existe una certeza y que ya las cuestiones son legales. Extraño que se hubiese reunido ayer con Enrique Peña Nieto, dado que legalmente todavía no era ni siquiera presidente electo, pero bueno, ahí creo que las formas les fallaron tanto al de Macuspana como al de Atlacomulco. En fin, interesante porque llega con una mayoría tremenda, abrumadora, de más del 50% de la votación. Interesante porque llega con un congreso a modo, prácticamente mayoría calificada en ambas cámaras, lo cual le va a facilitar mucho la labor legislativa, las modificaciones legislativas para lo que antes se llamaba la cláusula de gobernabilidad. Me parece un poco peligroso porque de una forma o de otra creo que la tentación de que se rompa el equilibrio de poderes va a estar muy latente. Esperemos que no pase. Comentaba en la mañana con algunos compañeros, algunos amigos, tanto en vivo como por mensaje, que va a hacer falta una oposición propositiva, una oposición activa, una oposición responsable sobre todo. Esperemos que tanto el PRI como el PAN en los próximos meses se conviertan en eso precisamente, en una buena oposición. Ahí más cuidado con los temblores porque luego se dejan venir. Va a ser interesante qué tanto se puedan armar los pesos y los contrapesos ahora desde la sociedad civil, ya no tanto desde los partidos, porque parece que es un esquema que no ha funcionado en ese sentido. Lo vimos con Fox y dramáticamente lo vimos con Calderón y sobre todo lo vimos con Enrique Peña Nieto, que utilizó el llamado Pacto por México para poder llevar a cabo algunas de sus reformas, pero eso implicó una seria disminución a lo que serían las funciones de los agentes que deberían oponerse, no sistemáticamente, sino legalmente, no sistemáticamente, sino ideológicamente, lo que llamamos oposición responsable. Esperemos que la tentación del poder no sea más que eso, una simple tentación, y no volvamos al México del partido único, porque eso sería terrible, eso sería catastrófico para el país y más en tiempos como los actuales. Fíjense que tomando ahí el dato de lo que ocurrió en Aguascalientes, interesante que el PRI en Aguascalientes, como en casi todo el país, quedó muy rezagado. Aquí incluso una ex alcaldesa que había llegado con una votación muy importante, ahora no obtiene nada, no llega a obtener la senaduría de primera minoría, la cual le va a corresponder a Morena en el perfil del doctor Daniel Gutiérrez Castorena. Ahora sí que sin el afán de montarse en un tren que no es mío o de buscar una victoria que tampoco es mía, lo cierto es que en su momento llegamos a considerar al doctor Daniel Gutiérrez Castorena como una gran opción para el Senado, como un muy buen perfil para ser senador, aunque en lo personal tenía mis reservas de que fuera a ser un gran perfil como candidato por las otras candidaturas que se encontraban. Lo cierto es que lo logró, el doctor lo logró cuando parecía que Lorena Martínez era quien iba a pelear esa senaduría de primera minoría, y sin embargo, pues enhorabuena que le tocó al doctor Daniel, quien, hay que decirlo, es un académico muy interesante que ha hecho una gran carrera. Yo lo recuerdo cuando era decano en la universidad, y bueno, pues esperemos, le deseamos la mejor de las suertes. Creo yo que está pues que está muy bien enfocado para ser un gran senador. Maestra Maite,
En efecto, maestra Maite, ese gobierno del PRI de mayoría total sí le permitió cavar su tumba, pero también le permitió crear instituciones que fueron en su momento importantes y que a su vez nos generaron, pues ahora sí que la ley de Herodes, ¿no? No había de otra. A final de cuentas era lo que había y ni modo, ¿no? Las famosas presidencias imperiales sexenales. Ojalá no ocurra esto porque los tiempos hoy en día son diferentes y nos mandan a otro tipo de dinámicas. Les comentaba la cuestión del doctor Daniel, enhorabuena, esperemos que le vaya bien, creo que será un gran senador de la República. Interesante que este estado que solía pintarse de azul ahora tuvo a nivel local cuatro pequeñas manchas morenas. Morena gana cuatro diputaciones de mayoría. Me parece que van a meter unos, cuando menos dos o tres diputados, pueden alcanzar incluso tres diputados de representación proporcional. Y bueno, se va a conformar un congreso mayoritariamente panista, pero con un contrapeso interesante de parte de Morena que empieza a consolidarse como una fuerte oposición, una oposición muy interesante en el estado de Aguascalientes, donde la izquierda no ha pintado, esa es la realidad en los últimos años, ¿no? Enhorabuena también para los diputados de Morena, ahí hay algunos perfiles muy interesantes y pues esperemos que esto sea para el bien del estado. Fíjense que otra cuestión, platicando sobre lo que es el PRI, ahora que lo mencionábamos y lo que comenta la maestra Maite también me llama la atención. Cuando fue la elección de Fox, se decía que el PRI estaba muerto, que nada más había que echarle las últimas paletadas de tierra. Y hay un buen amigo, Fernando Alférez Padre, decía que no había que equivocarse, que el PRI podía ser como el Mío Cid, que el PRI iba a ganar batallas aún después de muerto. Lo cierto es que el PRI no murió en aquel entonces, creo que Vicente Fox incluso lo revive, Vicente Fox entre toda la parafernalia y todo lo polifacético que era, ya saben, era presidente, era ranchero, tenía botas, era esposo de Martita, que es a lo mejor su más interesante faceta, era también prestidigitador, payaso profesional, aunque eso último yo creo que ha sido lo que le ha dado de comer porque es lo que más hace últimamente. Fox también fue capaz de revivir un muerto, revivió al PRI, lo invitó a cogobernar, según recuerdo en aquellos años, y el PRI se repuso, se convirtió primero en una especie de oposición interesante, muy interesante, constructiva, aunque no dejó de ser oposición a final de cuentas, y yo creo que hubiera recuperado la presidencia en 2006 si no se hubiera aferrado a un candidato que era un auténtico cartucho quemado. Estamos hablando de nuestra gran gloria atlética, Roberto Madrazo, que si ustedes no lo recuerdan, fue capaz de hacer un maratón para adultos en un tiempo prácticamente para jóvenes. Ya luego se dieron cuenta de que don Roberto no sabía bien cuál era la ruta y había tomado un atajo tremendo y pues lo descalificaron y lo dejaron en evidencia y pues ahí la gran vergüenza del país. Les decía, en ese entonces el PRI fue una oposición muy interesante, fue una gran oposición, no le gustará a la izquierda, pero fue una gran oposición en tiempos de Calderón. Supo negociar con Calderón cuando lo que más le hacía falta a Calderón era la legitimidad, y en base a eso fueron construyendo una perspectiva muy interesante que permitió a Enrique Peña Nieto llegar a la presidencia en el 2012. Hoy, sin embargo, podemos decir que el PRI no está muerto, pero agoniza. No consigue ni siquiera el 20% de la votación. La gran presencia de su candidato o su gran carta era decir que no era priista, lo cual creo que fue una bofetada a los propios priistas, y sin embargo el PRI ahí está, sigue siendo una opción en el país y yo creo que va a requerir una transformación importante. Conozco muchos jóvenes priistas, buenos amigos, tanto a nivel local como a nivel nacional, que creo que merecen una oportunidad, creo que merecen que se les permita dirigir, convertir a los dinos en auténtico o viejo petróleo histórico electoral
Creo que el PRI necesita una transformación muy importante, pero sobre todo necesita que esos viejos liderazgos que ya demostraron no servir para nada se hagan a un lado y permitan que esta reconfiguración venga con los jóvenes. Es cierto, lamentablemente vamos a encontrar en el PRI muchos liderazgos jóvenes o pseudo liderazgos jóvenes que nos recuerdan al prismo más viejo y más recalcitrante, muchos que nada más llegan para servirse de sí mismos, pero sé que la mayoría no son de ese tipo, al menos la mayor parte de los amigos que yo conozco sé que tienen una intención buena con respecto a esto y enhorabuena, que vayan ellos adelante, que transformen este partido y tal vez el día de mañana podamos ver un partido que sea una verdadera opción para los ciudadanos, porque ya no lo fue en esta ocasión. Hay que dejar a un lado eh, la soberbia, dejar a un lado esa vieja idea y sobre todo ese divorcio que hay con la base social. Sí, efectivamente, maestra Maite, se necesita mucha sangre nueva, se necesita que estos nuevos cuadros dejen también las viejas mañas y dejen de lado los viejos usos y costumbres priistas. Es la única manera que considero yo que el PRI pudiera realmente transformarse para seguir siendo una opción. De lo contrario va a convertirse en un nuevo PRD, un partido marginal del 15 al 20% y posteriormente va a desaparecer. No hay otra explicación. Los resultados saltan a la vista, ¿no? Hay que ver cómo la alianza del PAN le permite sobrevivir en un cierto margen, pero sus aliados no están tan bien posicionados. La alianza del PRI me parece que arrastra negativamente a los aliados del PRI, mientras que la alianza de Morena permite un crecimiento a todos los partidos aliados. ¿Funcionó el efecto López Obrador? No sé si pensaban en eso cuando hicieron las reformas en materia electoral que empezaron a unificar en un solo día de elecciones locales y federales en los estados donde antes esto iba dispar. Ni modo, creo que eso no tenía ninguna directriz, ninguna llamada, ni mucho menos, y sin embargo, pues creo que no les resultó como lo querían a quienes lo hicieron. En fin, veamos qué ocurre con esto, ¿no? Otra situación interesante que me parece, no quiero dejar pasar, no quiero que pase por alto. Fíjense que creo que es necesario que hoy en día surja ya una operación cicatriz. Reitero, yo no me subo a un tren que no es mío, ni asumo victorias que no me pertenecen. Sin embargo, sí me gustaría hacer un llamado a la gente de los partidos que han obtenido el triunfo, al propio presidente de la República electo, aunque bueno, tal vez no le toque a él, sino a sus equipos, a quienes están bajo su mando. Tiene que haber una operación cicatriz. El país ya ha sufrido mucha polarización, el país ha sufrido muchas divisiones, el país tiene demasiada violencia, hay lugares donde estamos inundados de violencia de todas las formas posibles, y ya no es posible estar tolerando que siga existiendo división entre nosotros. ¿Por qué digo esto? ¿A qué me refiero? Porque hoy en día la división es tremenda, no vale la pena esa división. Necesitamos que se empiecen a sentar ya los actores políticos vencedores con los vencidos. Yo entiendo que estamos hablando de una situación terrible de agravios continuos, estamos hablando de que durante mucho tiempo ocurrieron insultos por doquier. Lo hemos visto, ¿no? Incluso me dirán a lo mejor los ganadores que los vencidos no soportan, siguen sin soportar la derrota y están actuando de forma incorrecta. Es cierto, pero hay que ser magnánimos en la victoria. Hay que ser magnánimos, hay que aceptar que la victoria no nos da el derecho de comportarnos como se comportaron con nosotros. Lo digo de manera majestática, no hablando en primera persona ni mucho menos. Ahora, sería interesante que entendiéramos los mexicanos que ese tipo de divisiones no sirven para nada, que si queremos encontrar enemigos son factores o son cosas que están de manera externa, no que están aquí en el país. No podemos seguir viendo como enemigo al mexicano de un lado.
Hemos visto expresiones terribles de racismo, hemos visto expresiones terribles de clasismo, disfrazadas con una máscara de revanchismo. Bueno, máscara no, más bien sería como el antifaz de Robin, no tapa ni madres, pero hace creer al que lo trae que su identidad está totalmente cubierta. Hemos visto que ese hijo bastardo del sistema de castas está muy presente en este país. Insultos como indio, como grosso, chairo, ignorante, huevón, peje zombie, etcétera, etcétera, se estuvieron diciendo durante toda la campaña. Y hoy todavía, después de la derrota de los candidatos que tenían estas personas, vemos que siguen sin aceptarla. Ahora dicen que porque en México estamos llenos de flojos, llenos de ignorantes, porque en México estamos llenos de nacos, etcétera, etcétera. Y vamos, hay incluso quienes dicen que no deben valer lo mismo los votos de Oaxaca que los votos de Nuevo León, que adoptemos un sistema como el norteamericano, sin entender cómo demonios funciona el sistema norteamericano, por cierto. Y sin embargo nos salen con esas estupideces. Ahí es donde creo que se tiene que corregir, porque el país no puede seguir dividido en esto. Las castas ya pasaron. El sistema, ese viejo sistema ya debe quedar en el pasado. Es momento de que entendamos que a final de cuentas todos tenemos sangre, tanto india como negra como española. Todos somos una mixtura de tres grandes castas que en su momento estuvieron aquí. Ese sistema no funcionó en su momento y no tendría por qué funcionar ahora. No hay mexicanos de primera y de segunda. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Eso es de la época medieval. Hoy en día todos tenemos que ser considerados como iguales. Pero si aquellos clasistas, si aquellos racistas no tienden la mano, que la tiendan primero los agraviados. Que la tiendan los olvidados, aquellos que fueron olvidados por ese sistema durante tantos años y que hoy tienen la voz y que hoy tienen la mano para llevar a cabo las transformaciones del país. Pórtense magnánimos, extiendan la mano a otros hermanos mexicanos. Mientras no superemos esos complejos, mientras no superemos esas viejas ideas, como nos lo hablaba Octavio Paz, esos complejos tan antiguos, no vamos a poder aspirar a ser un país mejor. Para ser un país mejor tenemos que ser una sociedad mejor. Y eso no empieza con el vecino, eso empieza conmigo mismo desde un principio. Bueno, a final de cuentas me voy a retirar ya. Espero no haber aburrido mucho a la banda, a todos los amigos. Solo una última reflexión. México, mientras estaba encaminándose con mucha fuerza y con mucho temple para ganar la Copa Mundial Rusia 2018, ocurrió un contratiempo y fue eliminado en octavos de final. Ni modo, como siempre esperaremos otros 4 años para ver si se llega a ese famoso y ya prácticamente complejo del quinto partido. Y ya se habla de muchos técnicos, ¿no?, para suplir a Osorio. No sabemos si Osorio va a continuar o si va a venir alguien más. Pero en fin, quien tome las riendas del equipo creo que tiene que durar cuando menos hasta el 2026. Hablar de un proceso largo, de un proceso importante, de construcción, de reconstrucción, sobre todo porque no hay ya jugadores de gran nivel y se tiene que empezar a buscar talento, generar y trabajar. Yo no creo que para Qatar, yo creo que se tiene que trabajar fuerte para el Mundial 2026, que va a ser el nuestro, por decirlo de alguna manera, aunque nada más vamos a tener 10 partidos, ¿no? En fin, como dicen que el fútbol es la cosa más importante entre las menos importantes, pues se me ocurrió decir algo de las cosas más importantes entre las menos importantes. Nos seguimos viendo hasta la próxima transmisión. Los quiero mucho, culeros. Cuídense. Chao.